Gloria a Dios. Muy buenos días, mis hermanos. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar en su casa para bendecir y exaltar el nombre de Cristo. Damos gracias al Señor por darnos este hermoso privilegio y quiero invitarte a que me acompañes a orar para conectarnos a la presencia del Señor en este día tan precioso que el Señor nos ha regalado. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta oportunidad por darnos el tiempo, Señor, la bendición de estar en tu casa, Señor. Te bendecimos, Padre, y te pedimos en el nombre de Jesús que en este momento tu palabra ministre a tu pueblo, Señor, que tu palabra traiga ese bálsamo, Señor, a sus vidas en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo, Señor, pose sobre ellos en el nombre de Jesús para traer paz, para traer libertad, para traer sanidad, para traer bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos visite, que tu Espíritu Santo nos cubra, nos envuelva tu presencia, Señor, para recibir tu palabra que tienes para nosotros, ese manjar de este día, Señor, porque escrito está en tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Pues agradecemos al Señor por esta oportunidad tan preciosa que el Señor nos ha regalado. Pues tengo la bendición de poder compartirle un tema al cual le he titulado El Espíritu del Señor. Es necesario equiparnos, instruirnos, discipularnos para estar enterados de todos aquellos acontecimientos que el Señor está mostrando a su iglesia, que están escritos en la palabra y que se están cumpliendo al día de hoy. Pero ¿qué es lo que necesitamos como iglesia de Cristo, como pueblo de Dios, para poder avanzar? Porque eso es lo importante, eso es lo que Dios anhela de sus hijos, que avancen. Eso es lo que el Señor anhela de su casa, de su iglesia, que la iglesia avance. Eso fue lo que Dios le dice a Moisés. Hay un tiempo donde Moisés empieza a clamar y el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que avancen y observa qué tienes en tu mano. Y él le dice: Señor, es una vara. Entonces levanta tu vara, declara la palabra y avanza. Y eso es lo que necesitamos como hijos de Dios, avanzar. Pero la pregunta es: ¿qué necesito de parte de Dios para avanzar? Que Él esté conmigo. Claro, así es. Pero necesito algo que es sumamente importante, que pose sobre mí. Necesito algo tan importante como su cobertura. Y es por eso que en esta hora, con la ayuda del Señor, queremos explicar a través de este tiempo de doctrina el tema: el Espíritu del Señor. Qué importante es tener el Espíritu del Señor. Qué tan importante es para mí, qué tan importante es para tu casa, para tu familia, que el Espíritu del Señor esté sobre ti. Es sumamente importante. Vamos a la palabra del Señor. Y según lo que hemos venido viendo en esta serie, vamos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 11 y versículo 2. Si usted me acompaña ahí en casa, tiene su Biblia, papel y lápiz a la mano, para que podamos anotar este tema y podamos alimentar nuestro espíritu, que es sumamente importante.
Esta es la Biblia de las Américas. Isaías 11, versículo 2. Y dice su palabra: y reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Qué tan importante es que nosotros tengamos el espíritu del Señor? Es aquel que empieza a abrir la brecha para que el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor del Señor se habiliten en nosotros. ¿Sabe que aquel hombre llamado Sansón era portador del espíritu del Señor, mas no tenía temor? No tenía temor. Tenía el espíritu del Señor, pero no tenía espíritu de temor. ¿Por qué? Porque él hacía como a él le placía. Él realizaba las cosas como a él le placía. Sus padres aconsejaron a Sansón y le dijeron: esta mujer no te conviene, esto es lo que vas a hacer. Y él siempre resultaba haciendo lo que él creía que era conveniente para él. Entonces, hay algo bien importante que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender. Y es que cuando el Espíritu del Señor gobierna nuestra vida, ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros y por lo tanto Él gobierna. Él debe de gobernar, debería de gobernar nuestro interior y nuestro corazón y ayudarnos a tomar decisiones que van a marcar no solamente nuestras vidas, sino nuestras generaciones. Y esa es la bendición del Espíritu del Señor, que es el tema que estamos viendo en esta hora. El Espíritu del Señor, que no solamente marcará mi vida, sino que marcará generaciones. Yo no sé qué es lo que tú deseas heredar a tus generaciones. ¿Qué legado quieres dejar a tus generaciones? El Espíritu del Señor posa sobre nosotros. Por eso dice en Isaías 11:2: y reposará sobre él, refiriéndose a Jesucristo. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Mire qué importante. Mire qué importante. El Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y del temor del Señor. Hay 6 que le siguen y van de 2 en 2. De 2 en 2. Hay un orden. Y así fue como el Señor envió a aquellos hombres de 2 en 2. Pero el Espíritu del Señor empieza a habilitar y empieza a indicarnos, a darnos instrucciones. ¿Cómo es que tenemos que seguir nuestro caminar? ¿Cómo nosotros tenemos que actuar? ¿Cómo nosotros tenemos que dirigirnos? ¿Qué es lo que pasa cuando yo soy portador del Espíritu del Señor? Tiene que suceder algo. Cuando alguien es portador, pero no del Espíritu del Señor, sino de espíritus contrarios, usted no me dejará mentir que eso se empieza a manifestar. Hay manifestaciones de espíritus contrarios. Y entonces es evidente. Entonces se nos hace fácil identificar qué tiene la persona, porque se manifiesta lo que ella tiene, lo que esa persona tiene, lo que ella está portando.
Y nosotros como hijos de Dios debemos de manifestar su espíritu. Debemos de manifestar su presencia y que ese espíritu del Señor esté sobre nosotros. Se vuelve una cobertura. Prácticamente se vuelve una cobertura. Nos está protegiendo, nos está guardando, nos está habilitando. Y ojo con esto, por favor, es que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque al ser portadores del Espíritu del Señor, nos está habilitando y nos está dando autoridad para realizar cosas grandes y ocultas. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. La pregunta es, ¿el Espíritu del Señor es para todos o solo para algunos? ¿Qué cree usted? Yo le voy a dejar esta pequeña tarea. Le repito la pregunta. ¿El Espíritu del Señor es para todos o para algunos? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos por favor al libro de Números. Números 11:27. Si usted está anotando, tiene su Biblia a la mano, perfecto. Números 11:27 y dice: y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídeselos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Aleluya. Entonces lo que nos da a entender es de que el Espíritu del Señor está disponible para todos. El Espíritu del Señor es para todos, pero más aquellos que lo anhelan, que lo desean, que se manifieste en su vida. Porque esto fue lo que pasó con estos jóvenes, Eldad y Medad, que empezaron a profetizar en el campamento. Y eso es lo que anhelamos en este tiempo, que la iglesia anhele fervientemente el Espíritu del Señor para sus vidas. A Timoteo le dan una palabra y le dicen: no permitas que se apague el don de Dios que hay en ti. Y a través de esta enseñanza, el Señor también te exhorta en este momento y te dice: no permitas que ese fuego se apague en ti. No permitas. Porque es para ti, es para los tuyos, es para toda tu casa. Aquel joven llega y le dice: impide, Moisés, impide que ellos profeticen. Y Moisés dice: no, ¿acaso ustedes tienen celos? Entonces, mire qué bendición. Hablando de los celos, ¿verdad? Una de las cosas a las cuales no comparte el Espíritu de Dios, del Señor, es el tener celos por otro o por los demás. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Espíritu del Señor viene en nosotros y nos habilita, viene sobre nosotros y nos habilita, nos está dando la oportunidad de servir. Si tú eres portador del Espíritu del Señor, es la bendición que tienes para servir. Yo no voy a ser más que otros por ser portador del Espíritu del Señor. Al contrario, me da una responsabilidad mayor porque debo de servir a otros. Debo de estar al servicio de otros. Y esa es la bendición
de tener el Espíritu del Señor. Y lo voy a estar recalcando durante esta enseñanza, porque es importante que nosotros recordemos. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que este espíritu extraordinario, el Espíritu del Señor, nos habilita para poder profetizar. Para poder profetizar. Y te hago una pregunta. ¿Has estado anhelando profetizar de parte del Señor y no has podido? ¿O has querido profetizar o has tenido temores? ¿O has tenido impedimentos? ¿O profetizabas, ahora ya no lo haces? Hoy es un buen momento para decirle al Señor: ven sobre mí. Espíritu Santo, Espíritu del Señor, ven sobre mí y habilítame para poder hacer las cosas que ya no estaba haciendo. Para poder orar, Señor, para poder conectarme a tu presencia como lo hacía antes. Es un buen momento para que lo hagamos. Y Moisés respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová, aleluya, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Todos. Moisés le dice: ojalá que todos fueran profetas del Señor, porque ese es el anhelo del Señor, darle a todos su presencia, su espíritu. Por eso lo dice que Él vino para que nadie se pierda y que todos tengan vida eterna. Entonces, ¿crees tú que nos es necesario pedir hoy que el Señor nos visite a través de su espíritu? ¿Crees tú que es necesario? Avancemos. Y quiero leerte esto. El Espíritu del Señor tiene que reposar sobre nosotros. Al momento que le aceptamos como nuestro Señor, viene sobre nosotros una habilitación. Mire qué importante esto, por favor. Tome nota y ponga atención. Viene sobre nosotros una habilitación a través del conocimiento espiritual. Este es el espíritu que habilita a los otros 6 espíritus, los que veíamos anteriormente, que son 3 parejas, porque vienen de 2 en 2. Pero qué precioso es esto. El Espíritu del Señor tiene que reposar sobre nosotros como una protección, como un casco. Al momento que le aceptamos como nuestro Señor, viene sobre nosotros una habilitación. Mire qué importante, nos habilita. Por eso tenemos que tener cuidado de aquellas cosas que nosotros hacemos. ¿Cómo las hacemos? ¿Para quién las hacemos? ¿Y por qué las hacemos? Porque el Espíritu del Señor nos habilita. Porque el Espíritu del Señor nos da autorización de hacer las cosas. Y tenemos que tener cuidado cómo nosotros trabajamos en este asunto. Y hay una pregunta acá. ¿Cómo opera el Espíritu del Señor? ¿Cómo opera? Porque si está sobre mí, ¿cómo opera el Espíritu del Señor en mí? Pues veámoslo a través de la palabra. Números 27, 18. Números 27, 18. Amén. Lecturémoslo. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Mire qué importante esto. Y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Lecturemos otra vez el versículo 18. Y Jehová dijo a Moisés:
O sea que no fue porque Moisés dijo es que Josué me cae bien. No fue por eso. Por eso dice la palabra que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun. Perfecto. Pero lo segundo es tan importante que lo lecturemos. Varón en el cual hay espíritu. Varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Entonces para que haya un emisor, tiene que haber un receptor. Porque lo que es del espíritu, con lo que es del espíritu. Y lo que es de la carne, con lo que es de la carne. Entonces en este hombre llamado Josué había un receptor, había un espíritu que estaba habilitado para poder soportar el espíritu del Señor. Había temor. Estaba el espíritu de temor, que lo veíamos anteriormente. Estaba el espíritu de obediencia, estaba el espíritu de consejo, que empezaron a formar una sinergia con el espíritu del Señor. Hay cosas en nosotros que van a hacer sinergia con el espíritu del Señor, y habrán cosas que el espíritu va a redarguir, y son esas que tenemos que quitar para que esa habilitación no la podamos perder, para que esa habilitación que el Señor nos está regalando, nosotros no la podamos perder. Pero en el verso 29, mire qué importante. No solamente recibió el Espíritu del Señor, sino que en el verso 19 dice: y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar. Esa es cobertura. Y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Entonces aquí, al momento de recibir esa bendición de Moisés, poner su mano sobre Josué, lo ponen delante del sacerdote, que es figura de autoridad de cobertura, lo ponen delante de la congregación para honrarlo. Entonces, una de las muchas cosas que el Espíritu del Señor te va a regalar es la honra. Te va a honrar delante de todos. Por eso aquel versículo del Salmo dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi copa con aceite. Unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. Se está rebalsando. Entonces lo que el Señor hace es que te honra. El Espíritu del Señor te honra, te pone delante de los sacerdotes, delante de la congregación, y te entrega cargos, no en lo oculto, porque el Espíritu del Señor no hace nada en oculto, sino que todo lo hace visible. Aquí lo podemos ver, Números 27, 19. Te honra delante del sacerdote, te honra delante de la congregación, te entrega un cargo delante de todos. ¿Por qué? Porque así es el Espíritu del Señor, es transparente. Él no hace nada en oculto. Pero sigamos avanzando. Números 27, verso 20. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, hablando de Josué nuevamente, y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Mire qué importante esto. En el verso 20 dice: y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel
le obedezcan. Entonces el Señor habilita en nosotros una honra, nos da la dignidad para ponernos al frente y sin merecerlo. El Señor nos honra y nos pone como un ejemplo. Él, sin merecerlo nosotros, nos pone como un ejemplo para que antes de que otros obedezcan, nosotros primeramente obedezcamos al Señor. Así es como opera. De esta forma opera el Espíritu del Señor. Te da honra, te habilita. Esto es lo que hace el Espíritu del Señor. Números 27, 22. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado. Pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Aleluya. Mire qué interesante. Aquel hombre ciertamente estaba lleno de temores, porque cuando leemos, le dicen Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Qué quiere decir esto? Que habían momentos donde él sentía temor, donde él sentía desmayar, pero por cuanto creyó en el Señor, por cuanto el Espíritu del Señor estaba sobre él, fue habilitado y fue capacitado para soportar cada una de estas cosas. Y llegó el tiempo de la honra. Llegó el tiempo de honrar a este siervo de Dios. Los beneficios. Mire qué beneficios al ser portadores del Espíritu del Señor. Yo no sé si tú al lecturar estos versículos se despierta en ti un apetito espiritual y decirle, Señor, ven sobre mí. Hoy invítalo, ahí donde te encuentras, a través de este momento de estarnos discipulando, diles, Espíritu de Dios, ven sobre mí, por favor, posa sobre mí, gobierna mi mente, gobierna mi corazón, gobierna todo mi ser. Te necesito. Avancemos. Aquí hay algo bien importante al cual quiero lecturar. La cobertura apostólica y profética son las que principalmente habilitan el Espíritu del Señor en los siervos para sacerdotes. El propósito es que el pueblo, o sea, la congregación, obedezca al Señor. Y aquí hay algo bien importante, lecturémoslo de nuevo. La cobertura apostólica y profética son las que principalmente habilitan el Espíritu del Señor en sus siervos para sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? El que nos ha dado la fuerza, el que nos ha dado la sabiduría, el entendimiento, es el Espíritu de Dios. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos lograr absolutamente nada. Y todo lo que hacemos y todo lo que logramos es gracias a Dios. Únicamente somos servidores de Él. Por eso dice que la cobertura apostólica y profética son las que principalmente habilitan el Espíritu del Señor en los siervos, en los servidores, en los que aman servirle. ¿Qué tan importante es que nosotros sepamos para qué fuimos habilitados? No fuimos habilitados para enseñorear a otros, enseñorearnos en otros. No, fuimos habilitados con el Espíritu del Señor para servir a otros. Y que la cobertura apostólica y profética son las que habilitan ese espíritu. Por eso es importante tener la cobertura del Señor. Tenemos la bendición de tener una casa profética. Tenemos la bendición de tener abundancia de palabra, tenemos la bendición de tener abundancia de revelación, porque la palabra del Señor no está cerrada, está abierta.
La palabra del Señor la puedes leer, la puedes lecturar en cualquier momento y vas a encontrar los propósitos que Dios tiene para tu vida. Porque el Señor hace mencionar la figura apostólica y profética en este comentario. Es con el propósito de que el pueblo, la congregación, obedezca al Señor. Porque el Señor ha dejado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el propósito de que como pueblo del Señor obedezcamos a través de nuestras coberturas a Dios. Entonces, una de las cosas que se habilitan en nosotros es la obediencia. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, vamos avanzando. Primera de Timoteo 1, 2. Amén. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, recibe gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire qué importante esto. A Timoteo, verdadero hijo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si aquí habla de que hay un verdadero hijo, quiere decir también que hay falsos hijos. Entonces el Espíritu del Señor, no nosotros, el Espíritu del Señor te va a enseñar, te va a redarguir, te va a revelar, no por lo que yo pienso, por lo que yo creo, por lo que yo siento, porque la mente muchas veces, hermanos, los pensamientos nos engañan. Por eso cualquier situación que tú estés pasando, ponlo en las manos del Señor y deja que el Espíritu del Señor es el que te muestre, no lo que tú piensas. A veces cometemos el error de decir es que yo siento, es que yo pienso, es que yo creo, es que yo veo, y ese es el error. Porque el Espíritu del Señor no trabaja de esa forma. A este hombre le escriben una carta y le dicen a Timoteo, verdadero hijo de la fe, recibe gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Le dan gracia, misericordia y paz. Las añadiduras que el Espíritu del Señor envía para ti es gracia, misericordia y paz. Es lo que nosotros anhelamos. Que la gracia de Dios, que la misericordia y que la paz de Dios esté en nuestras casas, en nuestras familias, sobre nosotros. Eso es lo que anhelamos. Que venga el Espíritu del Señor sobre nosotros, que venga el Espíritu del Señor en nuestras familias y que nos equipe, que nos prepare, pero que exista la paz en nosotros. Por eso Él lo dijo: buscad la paz con todos. Pero mencionó algo bien importante: y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Buscad la paz con todos. ¿Qué dijo? No anden peleando. No anden en contiendas. No anden en problemas. Estén en paz con todos y busquen la paz y síganla, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, uno de los puntos que el Señor quiere trabajar en nosotros es que estemos en paz con todos. Tú decides cómo vivir el nuevo día, la nueva mañana que el Señor te ha regalado. Tú decides si lo vives alegre, tú decides si lo vives triste o si lo vives molesto. Pero qué precioso que cuando te vean a ti se refleje el Espíritu del Señor en ti. Y como a Timoteo le dijeron: verdadero hijo en la fe, recibe gracia, misericordia y paz de Dios. Aleluya, hermano. Que esa bendición, esta bendición
no solo es para Timoteo, también es para ti, es para los tuyos, es para tu casa, que el Espíritu del Señor te la regala en esta hora. Avanzamos porque el tiempo también avanza, gloria a Dios. Primera de Timoteo 4:13. Vamos a ir a Primera de Timoteo 4:13 y dice la palabra: mientras llego, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Este es el apóstol Pablo hablando a Timoteo. Versículo 14, aquí está lo que hablábamos al principio. No descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos del presbiterio. Cuando los ancianos oraron por ti. No descuides lo que se te fue dado en ese tiempo de oración que recibiste, no lo descuides. Y eso es lo que el Señor nos habla en esta hora. Si en algún momento los ancianos se acercaron a orar por ti y recibiste el bautismo en Espíritu Santo, recibiste un don de Dios, una habilitación, que ese día tú te quedaste sorprendido porque nunca habías hablado en lenguas, nunca habías profetizado, pues hoy el Señor te recuerda y te dice: no descuides el don de Dios que hay en ti. No lo descuides. No lo tomes en poco, no lo descuides. Porque es un regalo que Dios te ha dado a ti. Sin merecerlo nosotros, el Señor por misericordia nos lo ha entregado. Mientras llego, ocúpate en la lectura. ¿Qué es lo que el Señor nos está recordando hoy? Lean mi palabra. Lean mi palabra. En medio de esta situación que estamos pasando, hermano, usted no me dejará mentir, pero leemos cualquier cosa. Leemos una noticia que dice que es verdadera, leemos otra que dice que no, leemos la otra que dice que sí, leemos la otra aquí dice que no, hermano, y nos enfermamos más de malas noticias. ¿Qué es lo que está pasando a nuestro alrededor? Y a este hombre le dicen: ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. ¡Ja! Qué comprometedor esto, porque le dice: ocúpate en la lectura, en la exhortación. Y la pregunta es: ¿a quién no le gusta exhortar, verdad? Creo que a todos les gusta exhortar. Pero también le dice la enseñanza. O sea que antes de exhortar a alguien, antes de decirle a alguien que haga esto, el primero en hacerlo debo de ser yo. El Espíritu del Señor te habilita para que puedas enseñar, más que con nuestras palabras, con nuestro ejemplo, con nuestras actitudes. Por eso es que es tan importante que le tenemos que pedir a Él que se manifieste en nosotros su presencia, su Espíritu Santo. Entonces tenemos una responsabilidad en este tiempo. Tenemos una responsabilidad en este tiempo de cuidar lo que el Señor nos ha regalado. Primera de Timoteo 4:15 dice: ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. Qué importante esto. Para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Qué importante esto. Ocúpate en estas cosas. ¿En qué cosas debo de ocuparme? Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. En lo que me ocupo, debo de permanecer. Si usted se ocupa
en lecturar la palabra del Señor, si usted se ocupa en servirle al Señor, permanezca en ello. Si usted es un servidor del Señor, permanezca con ese pensamiento, que usted es un siervo de Dios, que usted es una hija de Dios. Por favor, no vaya a estar pensando en retroceder, no vaya a estar pensando en volver atrás, porque lo único que nos espera si tomamos la decisión de regresar es la muerte. Es lo único. Es lo único que nos espera si nosotros retrocedemos, si no dejamos que el Espíritu del Señor gobierne nuestra mente. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Aprovechemos bien los tiempos porque los días son malos. El Señor viene pronto y Él no quiere encontrar a su iglesia dormida. Él quiere encontrar a su iglesia despierta, aprovechando bien las cosas, aprovechando bien el tiempo. En el verso 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de lo que estás enseñando, de lo que estás dando a conocer a mi pueblo. Eso es bien importante. Persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Entonces, el trasladarte la palabra esta mañana, el trasladar de la palabra este día, este momento que el Señor nos ha dado, es una bendición para nosotros. Anhelando que Dios te prepare, anhelando que Dios te equipe, anhelando que Dios te instruya, anhelando que Dios traiga sobre ti su espíritu para que te habilite y podamos caminar en temor de Dios. No está de más recordarte que en este momento que no hemos podido asistir a nuestras congregaciones, no son tiempos para libertinaje. No son tiempos para salirnos del redil. No son tiempos para estar pecando. No son tiempos para decir: yo voy a hacer lo que yo quiero. Porque recuérdate que la iglesia eres tú y que el Espíritu del Señor está sobre ti. Eso es bien importante. Vamos avanzando. Jueces capítulo 3, versículo 9, para la gloria del Señor. Y dice la palabra: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risatamaim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán. Mire qué importante lo que el Señor hace con este hombre llamado Otoniel. El Espíritu de Jehová vino sobre él, lo habilitó, le entregó la victoria en su mano. ¿Cuánto tiempo pasó este hombre preparándose para esta batalla? ¿Cuánto tiempo pasó este hombre entrenándose para esa batalla? Tal vez hizo más de la cuenta. Pero la victoria que él obtuvo no fue por todo lo que él haya entrenado, aunque fue parte de su victoria. Este hombre recibió la victoria cuando el Espíritu de Jehová vino sobre él. Vas a recibir en el nombre de Jesús
lo que anhelas para bien cuando el Espíritu del Señor venga sobre ti. Y tal vez usted dirá, hermano, pero yo ya tengo el Espíritu del Señor, soy cristiano evangélico. Pero has estado ferviente buscando al Señor ahí en tu casa. ¿Has estado ferviente? Y si no lo hemos hecho, hoy es una oportunidad preciosa de parte del Señor para que nuevamente nos levantemos y clamemos, así como ese siervo, dice la palabra, clama por las aguas, que no le importa cuánto tiene que correr, cuánto tiene que caminar, que no le importa lo que él tiene que pasar, no le importa cuántos kilómetros tiene que avanzar, pero su propósito es encontrar agua. Y ese tiene que ser nuestro propósito, encontrar el agua de su palabra, prepararnos, equiparnos, hermano, porque el Señor viene pronto. Por eso es que la iglesia necesita prepararse, necesita equiparse para discernir los tiempos. Vamos avanzando. Jueces capítulo 6 y versículo 11. Hablamos de Otoniel, pero ahora también vamos a hablar de este hombre. Jueces 6:11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, porque mire, tenían un problema Gedeón con los madianitas, hermano. Estos madianitas les encantaba despojar a otros de sus pertenencias. Pero en el verso 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hermano, vea las dos, si usted me permite usar este término, las dos caras de la moneda, porque ¿cómo estaba Gedeón al principio? Sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Él estaba lleno de temor. Él estaba lleno de temor, y puede ser que tú te has sentido así en estos tiempos, lleno de temor, has tenido miedos, te has sentido insignificante, te has sentido de menos, no sé lo que te ha estado pasando. Y tal vez tú te veas de esta forma. Mira, hay algo bien precioso que yo quiero compartirte rápidamente. Y es que Dios no te ve de la forma que tú te miras a ti. Tú te puedes ver de insignificante, pero Dios no te ve así. Tal vez tú te ves fracasado, pero Dios te ve victorioso. Tal vez tú te ves derrotado, pero Dios te observa como un ganador. Aquel hombre estaba preparando el trigo, había palabra, pero había miedo. Había palabra, pero había temor. Tenía palabra porque dice que estaba sacudiendo el trigo en el lagar, pero para esconderlo. ¿No será que el Señor te entregó un mensaje y tienes temor a decirlo? Lo tienes guardado, lo tienes escondido. Yo te exhorto en el nombre de Jesús para que lo entregues, para que lo hables, para que des la palabra del Señor. Tal vez tú no lo has dado por temor, o porque tal vez tú dices, es que si yo digo esta palabra no me van a creer. Pues si el Espíritu del Señor está sobre ti, te habilita para que des esa palabra, para que tengas autoridad de entregar el mensaje que Dios te ha dado. Y ya no nos sigamos escondiendo como lo estaba haciendo en este momento Gedeón. Pero en el verso 12 cambian las cosas. Mire cómo en un instante, ojo con esto por favor, observe usted cómo en un instante
Dios cambia la situación de Gedeón. Un minuto atrás, él estaba con temor, él se veía derrotado, pero en un instante, así como en un abrir y cerrar de ojos, cambian las cosas para Gedeón. Porque el ángel de Jehová se le apareció y le dice: Jehová está contigo. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ay, hermano, ¿cómo habrá sido ese momento? ¿Cómo habrá sido ese momento a escuchar la voz de Dios que te diga: yo estoy contigo? Yo estoy contigo, varón esforzado y valiente. Y eso es lo que el Señor te dice en esta hora. Yo estoy contigo. Mi presencia está contigo. Mi espíritu está sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus generaciones. Y el Señor bendice a los tuyos. El Señor bendice aún los que están en tus lomos, las generaciones que han de venir. El Señor te dice: mi espíritu está sobre ti. Por lo tanto, eres varón valiente y esforzado. Aleluya. ¿Qué más podemos pedir si la presencia de Dios está con nosotros? Y lo más importante, en nosotros. Pero seguimos avanzando. Jueces 6:32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerubbaal o Jerubbaal, dicen otras versiones. Esto es: contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Le tocó una tarea bien importante, y es que cuando el Espíritu del Señor vino sobre él, derribó altares idolátricos. Quitó todo altar que se había levantado. Y eso es lo que el Espíritu del Señor en este momento nos ha habilitado para derribar todo altar, todo ídolo. Aun si en nosotros mismos hay ídolos, que los derribemos en el nombre de Jesús, porque la gloria y la honra solo es para Él. Jueces 6:34, esta es la versión Torres Amat. Mas el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón, el cual, tocando la trompeta, convocó a la familia de Abiezer para que le siguiese. El Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón, de aquel hombre que era un talador de árboles. Eso quiere decir su nombre, Gedeón, talador de árboles. Un hombre que tenía temor, pero que ahora el Señor le llama varón valiente y esforzado, que se levanta y que, tomado del Espíritu del Señor, empieza a tocar la trompeta, empieza a dar la palabra, empieza a anunciar el mensaje del Señor. Y eso es lo que hoy el Señor trae para tu vida, anunciarte su palabra. Gedeón fue levantado como libertador, lo habilitaron como un líder. Esto es lo que hace el Señor, te habilita. Lo habilitaron como un líder con doble bendición. Aleluya. Yo no sé si usted anhela eso hoy para su vida, una doble porción, doble bendición para usted. Jerubbaal, contendiente. Gedeón quiere decir talador o guerrero. Ahora seguimos avanzando. Aquí hay una pregunta, dice: ¿nos dejamos guiar por el Espíritu del Señor? ¿Qué dice usted? Lo leemos nuevamente. ¿Nos dejamos guiar por el Espíritu del Señor? Como diría nuestro pastor, a veces sí, a veces no. Pero nos tenemos que tener una determinación en nuestra vida. Pero avancemos, mis amados hermanos. Génesis 3:8, y dice, Génesis 3:8:
y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Esa es la pregunta de este momento. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te está enseñando? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Quién le enseñó? Y ese es el asunto. ¿Quién te está enseñando? ¿A quién estás escuchando? Debes de tener cuidado, por favor. Debes de tener cuidado. Puede ser que estés escuchando la voz de la serpiente, que te está diciendo: no, no importa. Es más, no estás perseverando, puedes hacer lo que quieres y cuando vuelvas te reconcilias. Puedes perder lo que Dios te ha regalado. Así como el enemigo se tarda años para destruirnos, Dios en un instante lo restaura. Pero si nosotros no tenemos cuidado, ¿qué es lo que estamos escuchando? Lo que nos ha costado restaurar, lo podemos perder en un instante, por dejarnos llevar por nuestro propio deseo. Porque eso fue lo que hizo Adán con Eva. Obedecieron a la voz de la serpiente y se dejaron llevar por lo que ellos estaban pensando. Ya vamos a ir concluyendo. Romanos 8:14. Vamos a ir avanzando para ir concluyendo. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo leemos una vez más. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, en esta hora le pedimos al Señor que su Espíritu nos guíe, que su Espíritu nos enseñe, que su Espíritu nos vaya encaminando por un buen camino. El Espíritu del Señor nos habilita. Eso lo estamos viendo desde el principio. Y para eso vamos a ir al libro del profeta Isaías. Esta es la Biblia de las Américas. Isaías 61:1. Por favor. Y dice de esta forma esta versión: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. ¿Para qué nos ha habilitado el Señor? Para servir. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para declarar libertad a los cautivos. Para eso es ese regalo precioso, para servir a otros, para traer bendición a otros. Vamos a ir avanzando. Todos tenemos que recibir el Espíritu del Señor. Hay una necesidad muy grande en que todos debemos de revivir el Espíritu del Señor, una vida nueva, que no está enfocada en las cosas de la carne, pues para los que andan conforme al Espíritu,
no hay condenación. Traducción del lenguaje actual, Romanos 8:1, vamos avanzando. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. Y nos ha librado del pecado y de la muerte. ¿Qué le parece? Qué regalo tan precioso. Por estar unidos a Él nos ha librado del pecado y de la muerte. Romanos 8:3. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de Él, Dios destruyó al pecado. Qué regalo tan precioso. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Aleluya. Romanos 8:6. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Una vez más, la paz del Señor. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Romanos 8:8 y 9. Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Qué importante es tener el Espíritu de Cristo. Qué tan importante es tener el Espíritu del Señor. No está de más decirte que si tú te has apartado de Dios o no le has conocido, es un regalo que Dios trae hoy para tu vida, para que te reconcilies con Él. Los beneficios del Espíritu de Dios sobre nosotros son de mucha bendición, pero todo aquel, como dice esta palabra en Romanos 8:9, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. Esto me preocupa al final. El que no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Anhelas pertenecer al reino de Dios y ser parte de esa herencia celestial? Yo te voy a invitar a que donde tú te encuentres, oremos a Dios y que hoy puedas reconciliarte con Él y puedas aceptarle en tu corazón como tu único y suficiente Salvador personal. ¿Qué te parece si oramos y le damos gracias al Señor por esta palabra? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, esta hora por esta enseñanza que nos has regalado, Señor. Te bendecimos porque hasta hoy en día, Señor, nos has ayudado para poder seguir adelante. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, aquellos amigos que el día de hoy se reconcilian contigo. Ahí donde te encuentras, dile: Señor Jesús, me reconcilio con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Sé que no soy digno de ser llamado tu Hijo, pero hoy te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Mi nombre es, dile tu nombre completo al Señor. Padre Celestial, gracias por aquellas personas que el día de hoy han reconciliado, aquellos que hoy han recibido tu visitación, la visitación del Espíritu de Dios. Bendice a cada familia, bendice cada matrimonio.
en las diferentes naciones de la tierra, Señor. Bendecimos a mis hermanos, Padre. Enviamos una palabra de bendición. Habilítalos, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que han estado con temor en su corazón, aquellos que han estado con temor, Señor, hoy trae una palabra de libertad. Hoy que esta palabra produzca gozo, produzca libertad, produzca paz en el nombre de Jesús, y que podamos caminar conforme tu palabra nos lo enseña, Señor. Bendecimos a cada uno por nombre, a nuestros amigos, Señor, a nuestros hermanos en Cristo. Los bendecimos, Señor, y te pedimos que esta palabra, Señor, traiga libertad, traiga paz, y tu gozo invada y llene sus corazones. Pero sobre todo, que el Espíritu del Señor more en ellos, en sus casas, en sus matrimonios, en sus familias, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.